Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Les saluda Violeta Félix de la Facultad de Psicología de la UNAM. Le voy a dar la palabra al doctor José Luis Vázquez, quien nos va a presentar a nuestra maravillosa ponente el día de hoy. Adelante, doctor José Luis de Cicadoea. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy feliz año. Espero que estén todos muy bien. Es un gran gusto saludarlos por esta vía virtual, que por supuesto les deseo lo mejor para este inicio del 2020. Es para mí un honor, un placer que gracias a la UNAM sigamos con las actividades, retomemos las actividades de las personas a las que les ofrecemos este curso y también a quienes se vayan empezando a sumar al curso del Currículum Universal de Tratamiento, el UTC, para profesionales de la salud, donde gracias de nuevo a todo el apoyo de la Facultad de Psicología, el equipo de la doctora Silvia Morales, por supuesto Violeta, que ya tienen ustedes el placer de conocer, Karen y otras personas que están por ahí en la Facultad de Psicología de la UNAM, pues seguimos trabajando muy fuerte con todo este desarrollo, todo este proyecto tan importante y que afortunadamente ha tenido buenos resultados y ha sido muy popular y con mucha demanda en varios países de Latinoamérica. Otra de las actividades que están ayudando mucho a que este curso tenga buenos resultados y sea exitoso, por supuesto, son estas sesiones académicas y también tenemos las sesiones clínicas, que a final de mes habrá la correspondiente sesión a enero, y así nos vamos a ir con las distintas actividades, ¿no? Ya ustedes verán después ahí en ISOP la, el calendario de todas las actividades que van a estar programadas para que estén bien al pendiente de todo lo que ustedes quieran, pues estar presentes, estar participando. Ya saben que son actividades de valor curricular para la UNAM, de valor académico para la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, sin más preámbulo para el día de hoy, tengo el gran honor, el gusto, el placer de presentar a nuestra amiga, la doctora Kalina Martínez Martínez, que es profesora e investigadora de tiempo completo en el campo, es investigadora en el campo de prevención y tratamiento de las adicciones, así como en la transferencia del conocimiento. Es secretaria técnica de la Maestría Investigación en Psicología e integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La doctora Kalina Isela Martínez es miembro de la Junta de Gobierno, líder del Cuerpo Académico Consolidado de Investigación en Comportamientos Adictivos, de parte del Sistema Nacional de Investigadores, que se conoce en México como el SNI, nivel 2 desde el 2005 a la fecha, secretaria técnica de la Maestría en Investigación en Psicología del 2016 a la fecha. Ha participado en comités institucionales e interinstitucionales de posgrados para el desarrollo de plan de estudios y como parte del Consejo Académico del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades. Y también ella fue secretaria técnica del Doctorado Interinstitucional en Psicología del 2009 al 2011. Participa en una red internacional de conducta compleja junto con la Universidad de Colombia y la Universidad de Guadalajara, y ha coordinado más de 7 proyectos de investigación financiados por PROMEP y CONACYT. 3 de estos proyectos en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Kalina es autora de más de 30 artículos científicos y libros en el tema de prevención del consumo de drogas y el modelo de intervención breve para adolescentes. De su autoría se ha publicado en 4 ediciones por el Centro Nacional de Adicciones. Y es uno de los modelos que se utiliza como parte de las políticas de salud en los centros de atención de las adicciones en México, que se conocen como CAPA. Además, bueno, Kalina es parte del equipo donde estamos revisando una serie de materiales. Recientemente yo tuve el honor, el gusto de que nos acompañara como parte del equipo que está revisando el currículum de tratamiento dentro de la serie UTC, pero específicamente para adolescentes. Y estamos seguros que, bueno, su participación y sus aportes nos van a enriquecer muchísimo el material.
Para terminar también, bueno, en este caso Kalina ha estado recibiendo reconocimientos desde hace algún tiempo, solamente por mencionar algunos, por su trayectoria profesional en el 2013 por parte del Patronato Universitario como parte del cuerpo académico, investigación en comportamientos adictivos, al mérito de investigación, por sus funciones como secretaria técnica del doctorado interinstitucional en psicología, por parte del Comité de Posgrados Interinstitucionales de la ANUYES, que es una institución de educación superior en México, y bueno, dentro de sus líneas de investigación, las principales que están mencionadas son adolescencia y consumo de drogas y las intervenciones, perdón, en comportamientos adictivos. Así que para mí de verdad es un gran gusto que toda esta información, toda esta experiencia académica del curso del UTC para profesionales de la salud se complemente con lo que Kalina nos pueda compartir para toda esta información, todo este material que sea de provecho para ustedes. Qué mejor que tener de primera mano, de primer contacto a la autora, a la investigadora, a quien está detrás de ese gran equipo que ella encabeza y que produce tanta información y tanto material que nos son de utilidad cotidiana en la práctica para nosotros, para nuestras intervenciones. Eso es sumamente positivo y creemos que todo lo que ella nos pueda compartir, ustedes, por supuesto, después pueden continuar con preguntas y respuestas que no necesariamente terminan aquí, continúan a través de la plataforma de ISOP, a través del correo electrónico. En ISOP tenemos publicados varios de los trabajos de la doctora Kalina para que también lo puedan revisar a mayor profundidad, pero sin duda vamos a entrar ahora a una parte más interactiva donde primero vamos a escucharla a ella. Y bueno, muchísimas gracias también de nuevo a la UNAM por este gran apoyo. Les cedemos la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes, Violeta, los compañeros que se están uniendo al Zoom. Les agradezco mucho y bueno, voy a tratar de ser breve, llevarme 35 minutos más o menos en la presentación para poder tener oportunidad de interactuar. Y bueno, primero decirles que llevamos más o menos 20 años de trabajo en colaboración con la UNAM y desde entonces aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes tratando de evaluar los componentes de las intervenciones que pueden ser más eficaces para trabajar tanto con adolescentes como adultos. Y bueno, a mí en especial de toda la vida me ha gustado mucho trabajar con los adolescentes. Podríamos decir, y mucho de lo que se comenta alrededor del trabajo con adolescentes es lo difícil que puede ser, pero también lo interesante que resulta, porque el adolescente, por todos los cambios biológicos, psicológicos, sociales, pues está en un momento muy, muy, muy importante de su desarrollo en el cual podemos hacer muchas cosas. Entonces les voy a compartir la presentación que voy a comenzar un poquito con esta cuestión permítanme, esta cuestión de cómo en la adolescencia, bueno, es una etapa, como ya decíamos, crucial, pero que representa un reto para el mismo adolescente porque es un momento decisivo y donde toma decisiones desde a lo mejor qué prepa o qué carrera o qué novia, bueno, toma decisiones nuevas que a lo mejor en la infancia no tomaba. Y una de estas decisiones que muchos adolescentes toman es decidir consumir o no drogas legales o ilegales. De hecho, en estudios que se han hecho de personas que son dependientes a las sustancias, cuando se les pregunta en qué etapa iniciaron su consumo, pues generalmente es en la adolescencia. Es muy difícil que alguien decida experimentar con drogas en la adultez, sí sucede, pero es mucho más difícil aún que se convierta en un adicto. Entonces, en esta etapa todos sabemos que el consumo de drogas es generalmente cuando inicia. Y bueno, no todos los adolescentes que consumen o que experimentan con alguna droga, legal o ilegal, pues se convierten en adictos. No es así, no es determinante que esto suceda. Algunos de los adolescentes que deciden probar drogas, pues solamente se queda en una experimentación,
algunos más puede ser que empiecen a abusar del consumo, es decir, que a lo mejor no consumen diario ni todavía presentan síntomas de dependencia, pero sin embargo ya empiezan a habituarse que los fines de semana o los viernes después de salir de clase, etcétera. Y además cuando abusan del alcohol o empiezan a abusar de drogas ilegales, otro, digamos, característica de esto, además del patrón de consumo, es que empiezan a tener problemas relacionados con el mismo, ya sea regaños por parte de los padres, ya sea bajo desempeño escolar, ya sea riñas, relaciones sexuales no planeadas, etcétera. Entonces, digamos que hay un espectro bastante amplio y también hay adolescentes que llegan a tener síntomas de dependencia y que a lo mejor necesitan un programa mucho más parecido a lo que necesita un adulto. Pero en este caso yo les voy a platicar de tres espectros de programas. Y me voy a centrar en uno, que es el que hemos, digamos, trabajado más, que es el PIVA, pero les voy a hablar desde qué hacemos cuando identificamos un adolescente que a lo mejor ha tenido 1 o 2 consumos de alcohol o ha tenido 1 o 2 consumos de drogas ilegales. ¿Qué hacemos con un adolescente que ya presenta un consumo más habitual, aunque todavía no es el patrón de consumo muy excesivo? ¿Y qué hacemos con un adolescente que presenta ya abuso de sustancias? Sí. Y a estos programas los diferenciamos por nombre. El primero es Tú Decides, luego Consejo Breve y PIVA. Entonces, aquí nosotros trabajamos en las escuelas. Eso también debo decir que es muy diferente trabajar en un centro de atención para adolescentes que está especializado en esto. Muchas veces los casos que les llegan son casos muy complejos, donde ya la persona o el adolescente o el adulto tiene bastante tiempo consumiendo. Y nosotros, ¿por qué vamos a las escuelas? Porque estamos tratando de hacer detección temprana, es decir, no esperarnos a que toquen la puerta en los consultorios los papás desesperados porque se acaban de dar cuenta que el hijo ya tiene 2, 3 años consumiendo y que ya no la quiere dejar, etc. Entonces nosotros trabajamos más bien la detección temprana en escuelas, considerando que en estos, tanto en escuelas secundarias como bachilleratos, pues vamos a encontrar adolescentes que muy probablemente no estén experimentando con ninguna droga, adolescentes que sí están experimentando, abusadores, y a lo mejor alguno que otro dependiente, pero digamos vamos a tener el espectro más amplio, no solamente como en un consultorio privado o en una clínica gubernamental, donde generalmente los casos ya llegan con una complejidad bastante fuerte. Entonces, Doctora, perdón la interrupción. ¿Sí puede compartir su pantalla completa? Porque no estamos viendo las diapositivas. Perdón. Una disculpa, perdón la interrupción. Listo, gracias. Ok, entonces les decía, nosotros al trabajar en la escuela, pues primero hacemos una aplicación masiva de un instrumento que se llama POSIT, que es un instrumento de tamizaje para detectar si el adolescente está teniendo algunos problemas que pueden estar relacionados con su consumo de alcohol o de otras drogas. Este cuestionario es muy sencillo. Nosotros aplicamos solamente una parte breve de 17 preguntas que se responden sí o no, pero hay una parte mucho más amplia que mide, además de problemas de consumo, otras problemáticas del adolescente. Pero en este cuestionario, si el adolescente nos contesta una pregunta que sí, preguntas como ¿te vas de las fiestas si no hay bebidas alcohólicas? ¿O has tenido discusiones con tus papás por tu consumo de drogas? Si contesta afirmativamente a una pregunta, se pasa a una evaluación ya individual para conocer el patrón de consumo del chico, los factores de riesgo protectores, si existen síntomas o no de dependencia y su nivel de autoeficacia para controlar el consumo, para de esta manera identificar a qué programa realmente le puede servir. Aquí en este diagrama de flujo vemos, pues si contesta afirmativamente, lo que sigue es la evaluación, como ya se lo acaba de mencionar, y se responde negativamente, pues solamente es reforzar al adolescente que continúe en abstinencia, ¿sí? Aquí les pongo de alcohol porque es la principal sustancia que nosotros trabajamos en estos programas, aunque también trabajamos con marihuana, cocaína e inhalables.
Pero en el caso del alcohol, consideramos que si el adolescente solamente en los últimos 2 años ha probado de 1 a 3 tragos estándar, pues consideramos que es de bajo riesgo todavía su consumo y damos el programa Tú Decides. Si ya el adolescente consume de 4 a 6 tragos estándar por ocasión y ha consumido más de 5 veces en el último año, pero no tiene todavía consecuencias negativas, podemos darle el consejo breve. Y consideramos que tiene alto riesgo de trastorno por uso de alcohol si el chico consume 7 o más tragos estándar por ocasión, y en ese caso le damos el programa más largo, que es en el que me voy a centrar en un momento más. Y en el caso de drogas ilegales, bueno, si el adolescente no consume nada, pues simplemente es felicitarlo, y a lo mejor hay talleres grupales que se pueden dar para prevenir. Pero si el adolescente ha consumido de 1 a 5 veces en los últimos 2 años, podemos considerarlo como, y no ha tenido consecuencias negativas, lo consideramos como un uso experimental y podemos ofrecerle el consejo breve. Pero si el adolescente ha consumido 5 o más veces alguna droga ilegal en los últimos 2 años y además tiene efectos negativos por su conducta, pues ya consideramos darle el PIVA. El Tú Decides es una sola sesión de trabajo con el adolescente que puede ser grupal o individual. Todo esto lo pueden encontrar en la red, está, y es de manera gratuita. Y en este folleto de Tú Decides, básicamente lo que trabajamos con el adolescente es cómo divertirse más en una fiesta sin alcohol, para reforzar su comportamiento de no consumo o de consumo muy esporádico, porque acuérdense que son los chicos de bajo riesgo. Entonces, básicamente es que ellos nos ayuden a planear una fiesta con sus compañeros, o si es sesión individual el solo, donde no haya alcohol y se diviertan más que cuando hay alcohol, ¿sí? Y además, pues se les habla de algunos efectos, tanto a corto como a largo plazo, tanto biológicos, psicológicos y sociales, del consumo del alcohol o del consumo de drogas ilegales. Básicamente es una sesión muy sencilla donde hacemos esto. El consejo breve es para los chicos de riesgo medio. Ya, digamos, en este trabajo ya hay un análisis de su consumo particular, porque ya está teniendo un consumo a lo mejor no muy frecuente, pero ya es habitual que cada fin de semana o cada vacaciones, etcétera, o cada fiesta de la escuela hay consumo, y es un consumo de 4 a 6 copas, o ya de repente en algunas reuniones tiene consumos de marihuana. Entonces, en este caso, que ya se está presentando un patrón como más constante, se les hace una retroalimentación sobre su patrón de consumo, las consecuencias positivas y negativas que ha tenido su consumo hasta el momento, de acuerdo a la evaluación que tuvimos antes, la evaluación inicial, y también hablamos de los factores protectores y de riesgo. Después de esto analizamos cuáles son los datos epidemiológicos que hay en el consumo en el país en los adolescentes, porque muchos de estos adolescentes que ya tienen un patrón de consumo más constante piensan que todo el mundo lo hace y que es como parte de la etapa. Si no se consume en exceso o se consume un poco de todo, no se es adolescente. Y en realidad las encuestas lo que nos dicen es que esto no es cierto. En realidad lo que sucede es que hay muchos adolescentes que no prueban drogas ilegales y que no prueban alcohol, o que lo hacen de manera muy esporádica. Entonces, en ese sentido, tenemos que romper con esos mitos que hay, y también hablamos sobre los efectos a corto y largo plazo que han tenido más adolescentes acerca de su consumo, y a partir de esto lo que le preguntamos al adolescente es si considera pertinente hacer un cambio en su conducta. ¿Qué cosas cambiaría y cómo lo haría? Considerando que si el adolescente todavía no tiene síntomas de dependencia, el componente motivacional es fundamental y es el único necesario para que el adolescente haga un cambio, porque no tiene un patrón habitual. Entonces, todavía, digamos, se ha visto en investigaciones que solamente con la motivación a cambiar, con el interés a cambiar, ya están del otro lado. Después, cuando el adolescente es identificado como de riesgo alto, ya sea por su patrón de consumo de alcohol
o de alguna droga ilegal, como les mencioné, se considera que se necesita un programa mucho más amplio. Es un programa ya de 7 sesiones, es un tratamiento cognitivo-conductual para adolescentes que ya son considerados como abusadores. Todavía no dependientes, pero sí ya tienen consecuencias negativas, a lo mejor tienen un síntoma de dependencia y su patrón de consumo pues ya está establecido. Como les decía, este programa está dirigido a adolescentes entre los 14 y 18 años de edad que consumen alcohol, cocaína, marihuana e inhalables y que están en escuela, puede ser secundaria o bachillerato. Esta intervención cognitivo-conductual está basada en la teoría del aprendizaje social, es una intervención motivacional que tiene los fundamentos también en el autocontrol y la prevención de recaídas. Seguramente ustedes ya lo saben, dentro de estos programas, sin ser reduccionista, pero acotando un poco, se considera el consumo de sustancias como algo que se refuerza a través de las consecuencias positivas que los individuos identifican y es algo que a lo que nos habituamos, pero que también podemos deshabituarnos y podemos aprender la conducta diferente, contraria al consumo, a través también de reforzar conductas alternas y reforzar el no consumo. También parte de esto, el procedimiento de autocontrol, pues es la demora de los efectos y de la conducta, es decir, que el adolescente sepa que a lo mejor en ese momento hay otras cosas que valen más la pena que la situación inmediata. Y pues prevención de recaídas, el que la persona pueda aprender a controlar su consumo en situaciones nuevas. ¿Cómo trabajamos en el PIVA? Pues como les decía hace rato, primero una parte fundamental es la detección de los casos, es decir, no esperarnos a que el adolescente toque la puerta o sus papás toquen la puerta de un consultorio, sino poderlos identificar antes. Después de la identificación, que es a través de un instrumento muy sencillo que ya les platicaba hace rato, como es el POSIT, pues este instrumento en realidad tampoco nos dice mucho. Ya cuando vemos que es posible que el adolescente tenga problemas por su consumo, hay que hacer una evaluación individual para identificar una serie de variables que nos van a ayudar en el tratamiento. Después de la evaluación, muchos de estos adolescentes que participan en el programa, en un principio son obligados a participar en él. ¿En qué sentido? Que cuando la escuela identifica que están teniendo problemas por su consumo o nosotros los identificamos a través del POSIT, generalmente las escuelas tienen un convenio con nosotros donde ellos obligan al alumno que para seguir estando en la escuela necesitan tomar el programa. En ese sentido, pues muchos llegan sin querer realmente cambiar su patrón de consumo, es algo que no habían pensado porque todas están como en el momento de todo está bien con el consumo, ¿no? Consideran que no tienen consecuencias negativas, entonces realmente no consideran tener un problema. Entonces, por eso trabajamos algo que le llamamos inducción al tratamiento, que es trabajar una parte motivacional muy importante que ahorita les platico. Y después de esto son 6 sesiones de tratamiento, una vez a la semana más o menos, tiene una duración de 1 hora. Lo trabajamos actualmente de manera individual, aunque hay clínicas que trabajan el PIVA y lo hacen grupal, y de hecho actualmente estamos haciendo una investigación sobre los resultados del PIVA a nivel grupal y haciendo modificaciones, porque no se puede trabajar igual, aunque sean los componentes teóricos y aplicados, pues los materiales varían. En la evaluación inicial, básicamente conocemos ahí factores de riesgo y protectores relacionados con el consumo del adolescente y de su familia. Trabajamos patrón de consumo, cantidad y frecuencia a través de un instrumento que le llamamos Livare. Trabajamos autoeficacia para medir si el adolescente considera que puede hacer cambios fáciles con su consumo y medimos también síntomas de dependencia. La evaluación la hemos tratado de hacer lo más sencillo posible para que no sea aburrido para el adolescente y tampoco pues, sea un reto muy complicado para el terapeuta. Después de tener esos datos de evaluación, le pedimos al adolescente que asista a otra sesión y después ya vemos si va a participar en el tratamiento o no, para entregarle sus resultados de evaluación, donde le platicamos pues cuál es la cantidad y la frecuencia con la que bebe o con la que consume la droga que está consumiendo y darle información acerca de la sustancia de consumo, tanto los efectos a corto y largo plazo,
presentarle sus factores protectores y de riesgo, y que él tome una decisión acerca de si sería pertinente participar en este programa y hacer algunos ajustes en su patrón de consumo. Nunca hablamos de la abstinencia total, pero hablamos de cómo evitar los problemas por el consumo de sustancias hasta aquí. De hecho, siempre yo les aclaro al adolescente, porque muchas veces piensan que dejar de consumir drogas va a significar igual a dejar de divertirse, y pues yo les aclaro, a mí lo que me interesa, o dentro de este programa lo que nos interesa, es que te diviertas más, que no te diviertas menos, o que en algún momento pues dejes de divertirte. Entonces, después de que el adolescente participa en la sesión de inducción, generalmente a este momento, pues él ya tiene por lo menos un motivo por el cual sería importante para él hacer algunos cambios en su patrón de consumo. Eso es lo que buscamos hasta la sesión de inducción. A lo mejor no buscamos que esté súper motivado a cambiar su patrón de consumo, porque eso lo vamos a ir haciendo durante el tratamiento, pero sí que por lo menos haya encontrado en esa sesión un motivo por el cual sería interesante para él o importante para él dejar de consumir o dejar de hacerlo de la manera que lo está haciendo hasta este momento. Y luego ya ahí se firma el contrato terapéutico, donde, bueno, él ya acepta participar en más sesiones una vez a la semana, siempre señalándole que todo lo que suceda en la sesión, uno, es confidencial, y dos, las decisiones últimas él las va a tomar considerando que ya está en una etapa no de plena autonomía e independencia, pero donde tiene que tomar decisiones acerca de su vida. O sea, sus papás lo asesoran, sus maestros lo asesoran, sus amigos le dan consejos, pero indudablemente quien toma las decisiones es el mismo adolescente. Y entonces empezamos el tratamiento con una sesión que tenemos poco tiempo, 2 años de agregar al programa, porque al rato también les voy a comentar que parte de lo que hemos hecho desde el 2005 que se desarrolló este programa y se presentó ante los Centros Nacionales UNEM-CAPA del país, pues a partir de eso, digamos, hemos tenido un trabajo constante de retroalimentación constante con los terapeutas de los UNEM, que son más de 350 centros en todo el país, de tal manera que evaluamos juntos cómo se da el programa, que si hay componentes que hagan falta. Y este componente de habilidades de comunicación tenemos poco de agregarlo, porque fue una de las sugerencias que nos hicieron en el trabajo conjunto con los terapeutas, porque vemos que en las últimas generaciones los adolescentes ya les cuesta mucho trabajo comunicar lo que quieren, lo que sienten de una manera más efectiva. Y entonces vemos que esto provoca mucho que se les cueste mucho trabajo decir no hacia el consumo, o también mantener una interacción más cercana con los papás y con los amigos. Entonces, por eso trabajamos esta sesión. Luego trabajamos una sesión que es tradicional, el balance decisional. Vemos los pros y los contras de su consumo y establece el adolescente una meta para reducir su consumo, ya sea de una sesión a otra, poco a poco, o de manera más tajante llegar a la abstinencia. Esto depende, uno, de la motivación que el adolescente tenga, y dos, de su patrón de consumo. Si él diariamente, por ejemplo, consume 1 o 2 cigarrillos de marihuana, pues establecer una meta de completa abstinencia a lo mejor le va a costar más trabajo que si va bajándole la cantidad día con día y dejando 1 o 2 días de no consumo. Entonces podemos tener esas dos alternativas. La sesión 3, que es situaciones de consumo, es identificar en qué momentos, en qué lugares, con qué personas o en qué estado emocional le cuesta más trabajo controlar su consumo, y planear acciones en la sesión 4 para que el adolescente pueda enfrentarse al consumo de una manera más sana y cumplir su meta de no consumo o de reducción. La sesión 5 de metas de vida, que ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Aquí en la sesión 1, básicamente, como les decía, es que el adolescente aprende habilidades de comunicación, elogiar, expresar lo que piensa y siente y proponer soluciones. Esta sesión nos va a ayudar mucho al trabajo posterior con el adolescente y a que mantenga también interacciones más positivas con sus pares, con sus padres y con los maestros. Y esto también favorece mucho el cambio en el patrón de consumo.
Ya la sesión 2, como yo les decía hace rato, pues es revisar ventajas y desventajas de mantener o de cambiar su consumo y establecer una meta de consumo y ver qué tanta confianza tiene o no de lograrlo. En la sesión 3 identifican las situaciones de consumo y analizan cómo la recaída es una experiencia de aprendizaje. O sea, la recaída que se puede dar durante el tratamiento o posterior al tratamiento no quiere decir que al adolescente no le sirvió de nada el programa, y que bueno, pues ya ni modo, que vuelva a hacer lo que le dé su gana. No, sino se trata de que es una experiencia para aprender de ella y ver si lo que no nos está funcionando es el plan de trabajo, la meta o qué es los cambios que tenemos que empezar a hacer para que esto funcione mejor. Como les decía, después de identificar sus situaciones, ellos planean acciones, que a lo mejor hay acciones que ya han ido probando en algunos otros momentos de su vida o en ciertas situaciones que les ha funcionado, o planes de acción nuevos, pero considerando la viabilidad. Que, o sea, es decir, que realmente los puedan aplicar y que tengan más consecuencias positivas por llevar a cabo su plan de acción que consecuencias negativas. Todos sabemos que si algo nos cuesta mucho trabajo o si algo no va a tener consecuencias positivas a corto plazo, pues no lo vamos a hacer. Luego en la sesión 5 es una sesión donde hablamos del futuro inmediato a 1 año hasta el futuro a 5 años. Porque muchas veces el adolescente piensa que lo que está haciendo en esta etapa o en este momento de su vida no es relevante para lo que va a suceder en su adultez. Y todos sabemos que esta etapa es crucial para su desarrollo posterior, su desarrollo exitoso o no posterior en la vida adulta. Entonces, en esta sesión le ayudamos al adolescente a clarificar las metas que quiere lograr a corto y largo plazo y analizamos cuál es el impacto que tiene o que puede tener su consumo, si sigue haciéndolo de esta manera, sobre el logro de sus metas, ¿sí? Entonces, esta sesión me gusta mucho porque es donde veo que el adolescente fortalece más su idea de cambiar, porque se da cuenta que lo que está haciendo en este momento de su vida realmente sí va a impactar, y no solamente en metas profesionales, sino en metas a nivel emocional, a nivel de relaciones. Entonces, también es importante que el adolescente observe esta parte. Y la última sesión de trabajo, pues analizamos los resultados, los cambios que ha tenido, lo que falta por hacer, identificamos sus fortalezas y si es necesario una sesión de seguimiento a 15 días, a 1 mes, o lo podemos ver hasta 6 meses después porque va muy bien. En los seguimientos, pues revisamos cómo ha ido logrando o no su meta, qué dificultades ha tenido y pues si ha tenido alguna recaída, pues trabajar más que nada en esa parte. Ya por último, acerca del PIVA, como yo les decía, bueno, hemos estado desde el 2005 a la fecha trabajando, evaluando con diferentes poblaciones, tanto a nivel urbano, a nivel rural, en escenarios clínicos como los UNEM-ESCAPA, que les decía, hay más o menos alrededor de 350 en todo el país, capacitando a terapeutas que nos han ido replicando el programa y que nos han ayudado mucho a que este programa se vaya, digamos, fortaleciendo y evolucionando. Aquí vemos de los programas de intervención breve que se aplican y que se han desarrollado en la UNAM, pues como uno de los más utilizados es el programa de intervención para adolescentes que ahorita les comentaba, que también en la red pueden bajar el material. Hay un material nuevo que apenas se va a publicar próximamente por la UNAM, pero los materiales, las 4 ediciones anteriores están en el internet. Y lo que hemos observado a través de investigaciones que hemos hecho, les decía, en población rural, en población urbana, en escenarios clínicos, en escenarios escolares, pues es que encontramos eficacia en el adolescente que generalmente toma el programa. Algunos de ellos sí han tenido recaídas y lo vemos más con la variable cuando tienen problemas de tipo familiar y muy poca supervisión en casa. Vemos ahí que existen más recaídas en estos adolescentes que los adolescentes que tienen un ambiente familiar adecuado. Se observa que en el programa también incrementan su nivel de autoeficacia y bueno, hemos hecho investigaciones que nos permitan ir adaptando los materiales. Aquí les presento distintas adaptaciones de las distintas ediciones del PIVA que se han publicado.
cómo también ha ido evolucionando el material con el que trabajamos, porque todas las sesiones, así como tienen un objetivo, tienen un material con el que nos apoyamos para que el adolescente lo conozca y pueda trabajar en él. Y bueno, lo último que estamos haciendo también ahora es tener una aplicación móvil para que el adolescente y el terapeuta no necesiten material impreso y que pueda el adolescente trabajar también desde su casa, leer nuevamente los materiales si lo necesita, y bueno, también para el terapeuta que tenga todo el expediente en la aplicación y pueda tener el autorregistro del adolescente, es decir, el patrón de consumo del adolescente a través del tiempo, etc. Entonces, pues estamos tratando de evolucionar también en ese sentido, para que también para el adolescente le sea más atractivo. Sabemos que ahorita muchas de las cosas de los que hacen los adolescentes y también hacemos los adultos es estar mucho en redes sociales y utilizar el celular como una herramienta de trabajo, de diversión y de todo. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Perdón que fue muy rápido, pero bueno, todos los materiales y también los artículos los pueden entrar. Y bueno, también está mi correo por si tienen alguna duda, y por lo pronto pues, estoy a sus órdenes en estos minutos que nos quedan. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a comentarios, preguntas. En su sección de participantes, hasta abajo tienen un icono para levantar la mano si quieren pedir la palabra y los escuchamos a través de su micrófono, o si quieren hacer su pregunta o su comentario directamente en el chat. Tenemos ya un par de comentarios y felicitaciones sobre esto último que comentaba, doctora, sobre la app. Entonces vamos a dar un momentito a ver si se animan a que los escuchemos, a que los veamos a través de su micrófono, de su video, o bien a través del chat escuchamos sus comentarios. Perdón, leemos sus comentarios. Ok. José Luis está levantando la mano, vamos a darle la palabra. Hola, de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, pero particularmente a Kalina de nuevo por esta excelente presentación. Qué bueno que además le está generando mucho interés para las personas que están pendientes. Y solamente quería agregar que ahora en la ventana del chat les voy a dejar las ligas, los links, todos los trabajos que tenemos de Carolina. No son todos en la gran diversidad de cosas que ya ha publicado en su equipo de trabajo, pero los más significativos que tenemos en ISOP, para que también, yo sé que durante la presentación se puede haber perdido alguna cosa de alguna de las publicaciones en particular, y las vamos a dejar ahí para que cuando tengan tiempo con calma las puedan ir revisando y descargando. Como ella dijo, están a la disposición de todos, así que ahorita ya los puse ahí en la ventana del chat, todos, los links de las principales publicaciones que están ahí en ISOP. Y por supuesto que será fantástico que cada uno de ustedes exprese sus comentarios, sus dudas, y que además, como lo mencioné al principio, no se queda aquí solamente la interacción, sino también ella nos está proporcionando su correo electrónico. Muchas gracias de nuevo, Kalina, por esta excelente presentación, y vemos si hay alguien más ahí en la lista. Gracias, Benito. Sí, gracias, José Luis. Vamos a escuchar a Camila, por favor, que levantó la mano. Listo, Camila, Hola. ya estás en audio. Vale, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. Tengo dos preguntas. Una es, ¿qué resultados específicos han visto con la implementación del programa, con el PIO? O sea, ¿cuáles son como los más contundentes? Y por otro lado, ¿cómo hace uno para capacitarse en la implementación del programa? Porque entiendo que los manuales están disponibles, pero me imagino que debe surtirse un proceso de capacitación para su implementación.
Sí, muchas gracias, Arely, por las preguntas. Y bueno, por un lado, acerca de los resultados, como te decía, hay varios artículos que hemos escrito acerca de esto. La investigación, digamos, hay dos investigaciones como más contundentes para mí. Una donde seguimos durante 3 años a 75 adolescentes que participaron en el PIVA. Los seguimos cada 6 meses, les pedimos una entrevista y ahí estuvimos evaluando cómo habían, digamos, cambiado su patrón de consumo. Para mí el hecho de que los resultados nos indicaron, todos tuvieron, digamos, ninguno regresó al patrón de consumo anterior. Todos, digamos, mantuvieron su cambio, aunque hay algunas personas que sí tuvieron, no sé, 3, 4 recaídas por año, más o menos en promedio, de consumos excesivos o de consumo en el caso, por ejemplo, de marihuana, el consumo esporádico de marihuana. En el caso del alcohol, generalmente lo que nos encontramos es que no regresaron a su patrón de consumo inicial. Pero lo que también vimos es que las consecuencias ya no se presentaron de la misma manera. Las consecuencias más que nada a nivel personal y familiar ya, o sea, tenían sus metas que estaban logrando, seguían en la escuela con un desempeño un poquito más alto, su nivel de autoeficacia era más alto, y a nivel familiar también, digamos, las discusiones o problemas que ya se tenían, ya había más confianza. Aunque sí lo observamos también como dato interesante fue que los que tenían más recaídas, también había menos supervisión en casa que los adolescentes que tenían como menos recaídas durante estos 3 años. Por otro lado, otra investigación, hicimos ya un ensayo clínico aleatorio donde comparamos con un grupo control y con un grupo que llevó otra intervención, y también vimos que los cambios son mucho más fuertes, y más que nada la parte que yo les decía, este ingrediente motivacional es fundamental para trabajar con los adolescentes. O sea, cuáles son las razones que el adolescente va encontrando para cambiar, que no sean las razones de papá o mamá o las razones esperadas, sino que sean sus propias razones. Pero esto es un proceso que, digamos, los ejercicios del PIVA ayudan a favorecer en esa reflexión. Y en cuanto a la capacitación, es cierto, hay un manual, bueno, hay varios manuales que están a la disposición, pero algo que yo siempre les digo, o sea, están los ejercicios ahí, los ejercicios favorecen muchísimo el trabajo con el adolescente porque están basados en entrevista motivacional, pero indudablemente yo creo que lo que más tenemos que capacitar es en un estilo terapéutico adecuado, porque trabajar con un adolescente es difícil, implica retos, implica no confrontar, y a veces lo más sencillo para un adulto es eso, confrontar, porque lo vemos más chico y decimos, tú no sabes, ¿no? Entonces creo que esa parte es fundamental, y bueno, estoy a la orden, generalmente trabajo tanto con Silvia, también de manera independiente para capacitar a diferentes instituciones, y sé que en la UNAM hay una especialidad en línea que también está el PIVA, y también da capacitación acerca de esto. Muchas gracias, doctora. Vamos a leer algunas de las preguntas que están en el chat. Voy a juntar la pregunta de Mariana y Carolina, donde hablan de la complejidad para tratar a los adolescentes. Nos dice Mariana, es que muchos de los adolescentes que nos llegan a la unidad siendo adolescentes ya son usuarios policonsumidores. Y Carolina agrega pues otras consideraciones, por ejemplo, las adolescentes que ya presentan consumo, adicción y están embarazadas. ¿Hay alguna consideración, doctora, para estos casos más complejos? Sí, bueno, esto es muy importante porque, como les decía, yo creo que sí, dependiendo del lugar donde trabajemos o la población objetivo que tenemos, pues nos vamos a enfrentar a diferentes niveles de complejidad, y obviamente los programas de que se desarrollan no necesariamente en todo el nivel de complejidad van a favorecer. Lo que sí hemos visto, les decía, bueno, para los adolescentes abusadores, sí ha funcionado, y además funciona después de la intervención, o sea, se mantienen los cambios en la conducta del adolescente. Y principalmente señalan que las estrategias que más favorecen, pues es esta cuestión de, por ejemplo, de mayor autocontrol, de recordar las consecuencias negativas a corto plazo y de recordar las ganancias que tienen cuando no consumen. Es decir, de estar como muy atentos, es algo que reforzamos mucho en la intervención, que el adolescente vaya identificando cómo se siente después de un día de no consumo o de consumo moderado del alcohol, en el sentido de que
no hay cruda, no hay discusiones familiares, no hay gasto excesivo de dinero, no hay vergüenza de qué hice, no hay videos raros por ahí, etc. Entonces es una sensación muy diferente y esas sensaciones y esa retroalimentación que le va dando social, familiar y él mismo, pues hay que irla reforzando mucho y es uno de los ingredientes que funciona más con el adolescente. Pero también en estos casos complejos, lo que yo también les he dicho muchas veces es que nos olvidamos de la motivación. Pensamos que ya el adolescente está convencido de cambiar porque le han pasado muchas cosas. Y lo que muchas veces también vemos es que esto no sucede. Entonces también yo los invito que este tipo de componentes de entrevista motivacional, ya sea una o dos sesiones o todas las del PIVA, les pueden funcionar como una primera parte del tratamiento de los adolescentes. O sea, lo que les invito es a no olvidar que la parte motivacional, aunque sea un problema más complejo o menos complejo el que te está teniendo el adolescente, lo primero que hay que abordar es su interés en cambiar. Indudablemente yo creo que eso no lo podemos dejar de lado y analizarlo con el adolescente. Y bueno, en el caso ya de chicas, pues sí hay programas que le han dado y nosotros también hemos intentado darle un sentido también, digamos, de perspectiva de género al programa, aunque nos falta muchísimo que hacer todavía en ese sentido, pero sí creo que la parte del ingrediente motivacional les puede ser muy útil en cualquier caso y en cualquier nivel de complejidad para trabajar con el adolescente. Muchas gracias, doctora. Tenemos algunas felicitaciones también por parte de Luis Enrique Galán, por ejemplo. Ya les compartió José Luis los links de dónde se encuentra la información, por lo que me voy a saltar un poquito esas preguntas sobre dónde encuentran la información. María Antonieta nos pregunta, doctora, si se cuenta con instrumentos para monitorear y evaluar el proceso de intervención. Sí, básicamente hay, bueno, instrumentos que aplicamos antes de las sesiones, la evaluación inicial, y instrumentos que aplicamos terminando el último sesión del programa y en los seguimientos. Pero además, durante el proceso tenemos un autorregistro y una preguntita sobre satisfacción de en cada una de las sesiones que nos permitan, uno, que el adolescente vaya viendo y nosotros como terapeutas cómo va dándose el cambio o cómo no se está dando el cambio, cuáles son las dificultades que está teniendo, en qué situaciones específicas está teniendo dificultades el adolescente, cuál está siendo su patrón de consumo durante las sesiones y su nivel de satisfacción de cada una de las sesiones. Eso es lo que medimos. Gracias, doctora. Patricio pregunta, felicita por el buen trabajo con los adolescentes en este programa y su pregunta es, ¿cómo articulamos la participación de los padres y familiares en estos programas de intervención? Esa es una pregunta muy importante y que es algo a lo que siempre le damos vueltas y vueltas y vueltas. Una parte que digamos, desde que yo empecé a trabajar en este programa y que se desarrolló y todo lo que estuvimos haciendo, lo que sí vimos es que gran parte del cambio, de la responsabilidad del cambio, la tiene el usuario, indudablemente. O sea, pero obviamente que si tiene un ambiente y un apoyo social y una interacción positiva con los miembros de su grupo más cercano, pues los cambios van a ser mucho más fuertes, más robustos por un lado, y bueno, hay herramientas también familiares que favorecen mucho estos cambios. Entonces, indudablemente, si la familia participa, por lo menos sabiendo que el adolescente va al programa y preguntándole cómo le va y estando al pendiente, pues hemos visto que eso favorece y que tienen menos recaídas estos chicos. Hemos hecho también investigaciones, que es lo que hemos tratado de hacer los últimos años, colaborando con otro programa que se llama PROPAR, que es para papás de adolescentes abusadores, y hemos hecho investigación combinando adolescentes que están en el PIVA y que los papás participan con el programa PROPAR para ver si los cambios son más fuertes que adolescentes que nada más asisten al PIVA. Pero la dificultad más grande que nos hemos encontrado para poder comparar estos grupos es que muchos papás no participan. O sea,
La escuela muchas veces obliga al adolescente a participar en estos programas, pero no puede obligar de la misma manera al papá, o no, por lo menos en las escuelas que nosotros hemos ido no han hecho esto, y resulta muy complicado que el papá vaya a 10 sesiones una vez a la semana. De hecho, nosotros reducimos el PROPAR, que es de bastantes sesiones, lo reducimos a 3 sesiones, y aún así nos ha costado mucho trabajo. Indudablemente las investigaciones siempre vas a señalar que es más robusto el cambio si la familia se integra, pero también hemos visto que aún a pesar de la familia, el adolescente puede hacer cambios muy importantes en su patrón de consumo, teniendo este ingrediente motivacional y de autocontrol. Muchas gracias, doctora Paola. Bueno, agradece la información que es de suma importancia para aquellos que trabajamos con jóvenes con problemas de adicción. Andrés nos comenta muy interesante trabajo. Quisiera saber en caso de que el balance decisional no sea suficiente, es decir, el joven no tenga desarrollada aún la conciencia de la enfermedad, ¿qué alternativas se podrían desarrollar? Bueno, ahí tenemos, para empezar, en los mismos folletos de la balanza decisional, en el caso de adolescente, vimos la necesidad, a diferencia de un adulto, de poner ejemplos de las respuestas que pueden dar el adolescente. O sea, no nada más le preguntamos, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tiene para ti mantener tu consumo y cambiarlo? Sino que le damos opciones de respuesta. ¿Sí? Le damos primero la pregunta abierta, porque obviamente la respuesta del mismo usuario que tenemos enfrente es la que más nos importa, porque acuérdense que aunque los componentes sean generales, la sustancia más importante es el contenido, la información que nos provee el usuario que está enfrente, porque a lo mejor para un usuario es muy importante lo que diga su novia y para otro chico, pues lo que menos le importa es lo que diga su novia. Entonces, es importante que nos den su respuesta, pero cuando pues, se quedan con, pues es que pues, mi mamá se enojaría menos si tomo menos. Y pues a lo mejor falto menos a la escuela, me da menos cruda. Y ya. ¿Algo más se te ocurre? ¿Algo más? No sé. Bueno, mira, otros adolescentes han dicho esto y entonces le enseño la lista que viene en el folleto de las razones que otros adolescentes han dado, los pros y contras que han dado para mantener o para cambiar su consumo. Entonces, esta es una manera que nos permite, pues, digamos, que el adolescente conozca un espectro más amplio y que tenga más opciones de respuesta. Entonces, sí vimos esto, a diferencia de los materiales que tenemos en adultos, donde ellos contestan y no hay opciones de respuesta, al adolescente sí le damos ejemplos y opciones para que diga, no, sí, esto también me pasa o también sería importante. Gracias, doctora. Hay un par de preguntas sobre la experiencia con adolescente y patología dual. Si hay alguna experiencia de la aplicación de PIVA con adolescentes que presentan otras patologías. Sí, sí. Generalmente lo que nos hemos topado más es depresión. Es con lo que hemos, digamos, es la combinación que hemos tenido más comúnmente. Y ahí, bueno, cuando el adolescente ya, digamos, bueno, no es una depresión clínica mayor que no le permita funcionar, pues en ese caso, obviamente que lo primero que va a trabajarse, ya sea por parte del clínico que está enfrente o si es una clínica donde se dividen las terapias y las problemáticas, pues obviamente se va a trabajar la problemática más grave, la que le está afectando más al usuario, ¿no? O sea, no vamos a trabajar sobre alcohol si la depresión está siendo una situación que no le permite funcionar. Pero generalmente sí nos hemos topado con esto y lo que trabajamos es muchas veces que va a terapia por depresión y además trabaja el consumo del alcohol, porque además ahí se retroalimentan mucho por el efecto depresor de la sustancia, ¿no? Pero eso es lo que más nos hemos encontrado. Gracias. Por acá, Anita insiste sobre la incorporación de los familiares. Ya les comentaba la doctora del programa de PROPAR, Programa para Adolescentes en Riesgo, que está en línea también y lo pueden buscar. Y finalmente, doctora, Vanessa nos pregunta, en el área donde laboro existe una carencia importante en fuentes de satisfacción cotidiana.
En muchos de los casos observo que el consumo constituye la principal fuente de dispersión, además que existe una presencia de diversos factores psicosociales de riesgo, tales como violencia, pobreza, etc. Me gustaría saber cuál es su recomendación para abordar dichas problemáticas sociales. Ujú. Sí, yo creo que ahí otra vez, conforme vas trabajando, este programa sirve mucho para todas esas poblaciones también, digamos, pero ahí hay que ir encontrando, primero, cuáles son las situaciones de mayor riesgo de consumo, cuáles son sus características, cuáles son los lugares, las personas, los estados emocionales que están teniendo, y al identificar los planes de acción, pues ahí es donde nos vamos a percatar qué tanto tiene un espectro amplio el usuario para tener acciones diferentes al consumo, ¿sí? Entre más opciones diferentes haya en su vida, pues eso nos dice que es muy probable que el usuario tenga éxito en el tratamiento muy rápido. Entre menos opciones y aspectos, si su vida está dedicada a un grupo de amigos que son consumidores y a lo mejor no le interesa ni la escuela, no le interesa un noviazgo, no le interesa su futuro, pues en estos casos va a ser más difícil, pero no imposible. Le tenemos que empezar por construir. Esos planes de acción a lo mejor no son herramientas que ya el usuario ha aplicado en su vida, que sería la manera más sencilla, sino vamos a tener que empezar a construir acciones o planes de acción o actividades que el usuario pueda tener que permitan que se pueda lograr el cambio, ¿no? Desde, por ejemplo, hablar de deporte, hablar de qué podría ser interesante en la escuela, hablar de cómo establecer relaciones nuevas de amigos, que si la familia, por ejemplo, que sí es fundamental, no es una familia que apoye, que supervise, es una familia incongruente, es una familia que castiga a veces y no castiga en otras ocasiones, falta consistencia, no hay apoyo, no hay interacción positiva, pues con quién sí, qué adultos de su medio sí le pueden plantear una interacción positiva. Entonces, como les decía, los mismos componentes del programa, pero vamos a tener que a lo mejor trabajar mucho más en los planes de acción y vamos a tener que construirlos y no solamente tomarlos de las cosas que ya el usuario está haciendo. Entonces, esto es donde caracteriza, digamos, tienes componentes generales, pero en cada usuario va a ser un reto distinto dependiendo con lo que ya cuenta el adolescente y lo que no, pues empezar a desarrollarlo junto con él en las terapias. Muchísimas gracias, doctora. Estamos concluyendo el tiempo de nuestra presentación. Les agradecemos a todos su participación. Les estoy poniendo en el chat el link para obtener su constancia. Por favor, todos los asistentes ingresen a este link. Les vamos a pedir algunos datos muy generales y con ello les estaríamos enviando su constancia. Agradecemos de verdad la participación de la doctora Kalina, la participación y asistencia de todos ustedes. Le doy la palabra al doctor José Luis Vázquez para hacer el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar aquí el día de hoy, en particular a Kalina por esta excelente presentación, por estos minutos de dedicarnos a la actividad académica. Kalina, como siempre, mi más sincero agradecimiento, mi reconocimiento por tu labor académica, por supuesto, y porque durante muchos años nos han servido como referencia a tus trabajos, tanto el PIVA, que es como de lo más popular que tienes, como las otras cosas que también ya, perdón, les puse la lista ahí en el chat y la vuelvo a poner ahora al final de ISOP para que vean y se puedan revisar ahí los materiales. Y por supuesto, estamos ahí en comunicación. Esta sesión queda grabada, como ustedes saben, para que posteriormente la puedan revisar. Si quieren ver algo en detalle que la doctora mencionó sobre la presentación, en el futuro se va a poder, pues ustedes mismos meterse a través de ISOP, de las redes de gestión de conocimiento, y ver el video y repetir segmentos específicos, poner pausa o lo que sea. Ahí están los datos de contacto de la doctora, también en contacto a través con nosotros, directamente conmigo o con la gente de la UNAM, con Violeta, Silvia y todo el equipo.
Por supuesto que, por favor, es muy importante, insisto también en lo que Violeta menciona sobre la constancia, tienen que ingresar al link que ella les está proporcionando, meter ahí toda esta información para que se pueda tener control de las personas que asistieron, y los invitamos a que continúen pendientes de las actividades que vamos a tener, tanto sesiones académicas como sesiones clínicas, que posteriormente se les estará haciendo llegar la invitación a su correo electrónico, y estén pendientes de las redes sociales que tenemos publicando también la información ahí. Nuevamente, gracias Violeta, sobre todo por el esfuerzo, por toda la coordinada y ordenada forma de mantener estas actividades que de verdad estoy seguro que serán de gran provecho para las personas que están conectándose en Latinoamérica. Y continuamos posteriormente. De verdad, nuevamente, feliz año y que todo salga súper bien para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego y buen día. Gracias.